buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra charla del otro día, que solo la introdujimos y no la pudimos ampliar porque se nos fue el tiempo con lo del síndrome del aniversario. Y esta mañana estaba yo pensando que si tenía sentido que nosotros en esta circunstancia y en este momento exploráramos el tema del trauma, porque muy probablemente la mayoría no está viviendo esto de una manera traumática. Habrá quien sí, pero digamos que en general la realidad objetiva es que de momento no hay una situación traumática colectiva, ¿no? Pero yo creo que para todos los que alguna vez hemos tratado o hablado del trauma, siempre nos ayuda bastante, como que algo de nuestra propia alma se serena, se sana, cuando contemplamos o cuando podemos darle un sitio de dignidad a otros que sí han vivido el trauma. Es decir, eh, cuando os hablo bastante del Holocausto, por ejemplo, yo siempre lo hago con la comprensión de que darle un sitio en nuestra contemplación o en nuestra comprensión, de alguna manera, también nos permite a nosotros tener algo de paz en el alma. Voy a empezar la charla con una anécdota, una anécdota curiosa, que sabéis que yo fui profesor de filosofía siendo muy jovencito. Algunos de los que están aquí en la charla hoy de México fueron mis alumnos. Yo empecé siendo profesor allí se llamaba preparatoria, algo así como el bachillerato. Tenía 19 años el primer año que empecé. Y entonces, la primera vez que entré al salón de clase, claro, imaginaos que yo tenía 19 años, mis alumnos tenían algunos 16, 17 años, pues me agarraron todos así, y así en volandas me echaron fuera del salón. Un poco de broma y un poco... entonces, ¿qué hice yo al día siguiente? Pues al día siguiente llegué con 2 maletas gigantescas así, llenas de libros. Entonces, era un poco como para que me dieran algo de crédito, ¿no? De autoridad. Entonces, esta mañana me estaba acordando de esto porque como hoy os quería mostrar varias cosas. Por ejemplo, hay un libro, hay un libro fascinante que se llama Trauma, una cuestión de equilibrio, de Anguin de Saint-Just. Es un libro que yo tengo, pero lo presté y no lo tengo hoy físicamente. Y luego hay otro de Peter Burkin que se llama Trauma y Presencia, que también es un libro. El libro de Saint-Just es mucho más, mucho menos técnico que el libro de Peter, porque Peter investigó bastante y está muy, muy bien desarrollado con muchas cosas. Y el de Saint-Just es muy del alma, es como un poco más lírico, pero yo creo que cualquiera que lo pueda leer puede conectar. Y luego también, como os hablo bastante de la guerra civil y del libro famoso de Héroes de los Dos Bandos, pues aquí os lo quiero presentar también, ¿no? Porque nos vamos a servir un poco también de la guerra civil para comprender las cuestiones del trauma social y del trauma colectivo. Y luego os he hablado también bastante de este librito que se llama En el corazón de la zona gris, de Paz Moreno Feliu. Es un libro bellísimo que yo lo conocí a través de nuestra amiga Juncal, y es un libro al que me remito con frecuencia para comprender un poco qué es lo que está pasando en nuestra vida colectiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a vivir esta charla del trauma con esta conciencia de que probablemente muchísimos de los que están escuchando hoy no tengan una experiencia personal de trauma. Es decir, no tengan, habrá otros que sí, para los que sí, claramente esta charla os ayudará muchísimo a acomodar piezas, a serenar el alma.
Y para los que no tengan una situación de trauma personal en su vida, igualmente les va a permitir reconciliarse con la biografía. Yo creo que un paso determinante para cualquier persona cuando te haces adulto es que has podido hacer tu paz con la biografía. Es decir, todos en nuestro recorrido vital, pues tenemos situaciones difíciles, a veces nuestro contacto con la gente que nos ha cuidado o con la que nos hemos tropezado durante el camino, probablemente no haya sido siempre gozoso, pero ah, mm, sería un tanto una pérdida de tiempo. Ya saben ustedes que cuando nos quejamos, aunque tengamos razón, de alguna manera nos estamos perdiendo la fuerza de este momento presente. Es decir, la queja es una de las maneras de perder este tiempo presente. Y todos cuando hacemos una revisión biográfica, y no me refiero solamente a aspectos de nuestra infancia o de nuestra vida en momentos muy remotos, sino también me refiero a cosas de hace 2 años o cosas de hace 3, en la que quizás nos equivocamos, tomamos decisiones que no eran correctas, ofendimos a personas que a lo mejor sin haber sido nuestra intención, nos salió nuestro niño terrible, perseguidor y le hicimos daño a alguien. A lo mejor los que sois padres, en el relato familiar que tenéis, a lo mejor no ha sido del todo amoroso, benévolo. Todos tenemos, el ser humano se equivoca por antonomasia. Y entonces, yo siempre distingo dos actitudes. Una es distingo la sensación de culpa y otra cosa es el sentimiento de culpa. Y siempre creo que la sensación de culpa nos hace adultos. Es decir, si yo me he equivocado, si tomé malas decisiones hace 4 años, o hace 5, o hace 10, porque cada uno de nosotros es el resultado de lo que decidió hace tiempo. Y seremos en el futuro el resultado de lo que decidamos hoy. Y nuestras decisiones, nuestros actos, nuestra vida no siempre ha sido perfecta. Nos hemos equivocado. Pues nos hacemos adultos justamente con la sensación de culpa. La sensación de culpa es la mirada objetiva, humilde, sana, benevolente sobre aquel error que hayamos cometido y tener todas las ganas y todo el entusiasmo de transformar aquella situación, ¿no? No pretender que no haya ocurrido, sino transformar la situación. Es muy diferente del sentimiento de culpa, que es un sentimiento muy arrastrado pues, por nuestra educación judeocristiana, ¿no? Que es muy diferente. El sentimiento de culpa es coger un látigo y empezar a preguntarte, ¿por qué lo hice? No debía haber dicho esto, me equivoqué. El sentimiento de culpa nos hace niños, nos impide perdonarnos, hacer paz con la biografía. Y es muy, muy, muy importante, es súper importante que todos podamos llegar a hacer la paz con la biografía, que es perdonarnos. Fíjense cómo muchísima gente no se perdona, no es capaz de perdonarse, mucho menos va a perdonar a los demás, no es capaz de perdonarse porque si no se perdona, sigue siendo protagonista. En cambio, cuando tú te perdonas a ti mismo, ya no eres protagonista, eres humilde, simplemente aquella equivocación que tuviste hace tiempo, pues te equivocaste, reparas lo que puedes, haces lo que debes y lo que no puedes, pues lo dejas al hermano tiempo, no hay otra opción. Entonces, nos hacemos adultos sabiendo distinguir la sensación de culpa y el sentimiento de culpa, que luego paradójicamente o sorpresivamente, una persona que se castiga muchísimo a sí mismo es un castigador de los demás. Es decir, las personas amables son amables sobre todo cuando están solas. Una persona que es amable
cuando está solo, no se maltrata. Cuando se equivoca, cuando comete un error, no se maltrata. No coge el látigo de la culpa y para decir por qué lo hice, no debía haber hablado aquello. En cambio, una persona adulta es benevolente, sabe que se equivocó, intenta reparar lo que puede, pide disculpas cuando a quien tenga que pedir las disculpas y siempre hay una actitud de benevolencia. En cambio, una persona que se conduce desde el niño, que ya sabemos que el niño se mueve mucho en el triángulo dramático de víctima, perseguidor y salvador, un niño, una persona que se conduce desde el niño y que no es capaz de saberse perdonar, pues tampoco perdona a los demás. Y todo ese fustigamiento personal que puede hacerse alguien que no ha sabido hacer la paz con su biografía, cuando los demás le hagan un agravio objetivo, va a sacar el látigo y los va a querer castigar, ¿no? Y entonces es absurdo porque este es un triángulo dramático del cual no aprendemos nada, no evolucionamos, no trascendemos. Entonces, hoy vamos a hablar de trauma, pero para los que no tienen un trauma específico en su vida, es una muy, muy buena oportunidad de hacer de hacer la paz con la biografía, reconciliarnos con nuestra historia, para que podamos estar con esperanza, con ilusión y que podamos trascender este momento. Yo, ya sabéis que os repito bastante que nosotros no estamos buscando la perfección, para nada. Estamos buscando estar completos. Eso es lo que estamos buscando. La perfección no existe y sistémicamente nosotros ya sabemos que cuando alguien busca la perfección, en el fondo lo que está buscando son los excluidos de su sistema. Pero más allá de esta comprensión sistémica, una persona que está buscando la perfección está abocada a la infelicidad. En cambio, las personas que están abocadas a buscar estar completas en las circunstancias que sean, estas personas tienen posibilidades de liberarse del sufrimiento y de ser felices. Por eso, en las intervenciones sistémicas que hacemos, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien hace un duelo respecto de su padre que se murió o su madre que se murió, siempre usamos palabras más o menos similares a esto, ¿no? Palabras que dicen así, perdón, que le puede decir, querida mamá, te marchaste muy pronto, si alguien perdió a su madre cuando era un niño. No estoy llorando, es que se me atoró una cosa aquí. Le puede decir, querida mamá, te marchaste muy pronto, cuando te marchaste se me rompió el corazón y aunque te echo muchísimo de menos, sigo estando completa. Esta es la frase. Y esta frase la podemos aplicar para este momento que estamos viviendo, ¿eh? Decir, oh, la escapadita esa que hicimos a la nieve hace 2 meses, ¿eh? La playa que yo, esta mañana Jorge nos ha pasado un WhatsApp de esos que pasan que dice, por favor, señor presidente, díganos si va a haber playa o no, porque ya, si no, para abandonar la operación Bikini, ¿eh? Ya no hace falta. Pero díganos, por favor, si va a haber playa o no. Pues bueno, y para este momento, todos podemos estar teniendo una sensación de duelo o de pérdida, porque te puedes estar acordando de los fascinantes momentos en los que compartiste una cerveza con tus amigos en una terraza, la escapadita que hiciste con tu amiga en la nieve apenas hace 2 meses, uh, todos los abrazos que te diste por Navidad con tus amigos, tantísimas cosas que de golpe, ¡pum!, así en nada, parece como si fueran cosa del pasado, ¿no? Y aunque pudiéramos estar poniéndole mucho espíritu y mucho entusiasmo y mucha, a veces, racionalización, a veces una espiritualidad potente para trascender el momento, seguramente algo de nuestra alma sí que está viviendo con duelo el hecho de algunos estar haciendo cosas absurdas, no tener trabajo, no tener cosas que hacer, ya se acabaron
ya se acabaron toda la levadura, la máquina de cortar el cabello ya les aburrió, y entonces puede ser que la sensación de pérdida, y más cuando escuchan, ¿no? Que cuando escuchamos que 15 días más, pues podríamos poco a poco ir teniendo la sensación como de pérdida, ¿no? Como que estamos perdiendo cosas de nuestra vida. Atención, atención. Acuérdense de esto, acordaros de esto. Este momento, en este momento, la felicidad está completa. En este momento. Así, con este confinamiento, con esta lluvia que hay aquí en Barcelona hoy, de ya 24 horas, uh, con este clima que hay, con esta reunión, con esta imposibilidad de verte con la gente que tú, con las personas que tú amas, tal como está la situación, tal como es la realidad, así en este momento la felicidad está completa. Esto no quiere decir que no tendrás momentos felices más adelante, seguramente, ¿eh? Pero de momento, la mujer que se ha propuesto despertar, el hombre que se ha propuesto despertar, sabe que en este momento, la felicidad está completa, porque nosotros no estamos buscando la perfección. Si estuviéramos buscando la perfección, estaríamos amargadísimos, porque ya llevamos un mes y medio o un mes y poco encerrados y echando mucho de menos ya nuestros amigos, nuestras rutinas, nuestras cosas, nuestra vida aburrida, que era aburrida y sosa, pero que ya la echamos mucho de menos. Nuestra, y entonces podríamos caer fácilmente en la trampa de que esa añoranza o esa sensación de que le falta algo a nuestra vida nos puede llevar un poco a la amargura. Atención, mis palabras, no ahora, desde siempre, desde todos estos años que os he acompañado, mis palabras no invitan a la resignación, para nada, ni al conformismo fácil, para nada, para nada. Todos esperamos mejorar nuestra vida, embellecer nuestra vida. Hacemos este trabajo para surfear con dignidad nuestra vida mientras la vamos embelleciendo. Y en este confinamiento, encerraditos como estamos, es muy difícil que tengamos muchas herramientas y muchas oportunidades de embellecerla en lo externo. Con lo cual, nuestra atención, nuestro silencio, nuestra música interna, todo esto es lo que nos va a permitir tener las posibilidades de, a pesar de las circunstancias, sentirnos completos. Una persona, una persona que se ha hecho adulta es una persona que sabe llevarse bien con sus equivocaciones y con lo que ha sido difícil en el pasado y que sabe estar atento a la realidad presente. Como os dije desde el primer día, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán no hay tormenta, no hay ruido, hay paz absoluta. Y entonces, si tienes que salir a la tormenta porque un amigo tuyo se enfermó, porque no te llegan los números, porque te han hecho un ERTE, por cosas, sal y hazte cargo, asumir y resolver. Sal y hazte cargo. Pero luego, cada que puedas, vuelve al ojo del huracán, a ese lugar que te da paz, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco. Esta conferencia de trauma fue una experiencia muy, muy bonita que vivimos en Menorca en noviembre pasado, que mucha gente se quedó fuera del auditorio porque no cabían. Y entonces, amigas tengo una imagen muy grabada de amigas muy, muy, muy queridas, la Merced Morato, ¿no? Que subió y dijo, Vicente, no nos vamos a retirar hasta que no nos digas aquí públicamente que esta conferencia se va a repetir. Y estamos en eso, con Rafaela y con todas ellas. Estamos mirando cómo repetir aquello. Pero hoy era una oportunidad para repetir un poco, ¿vale? Entonces, como muchos de mis alumnos conocen muchas cosas y en estas sesiones pasadas ya hemos hablado de cosas que podrían tener que ver con el trauma, intentaré obviarlas y lo que tenga que hablar sí o sí, intentaré hacerlo muy deprisa para que no sea pesado para nadie, ¿vale? Entonces se trata de una conferencia sobre trauma. El trauma y una visión sistémica, es decir,
¿Qué pensamos nosotros desde lo sistémico respecto del trauma? ¿No? Y entonces, estas frases me gusta repetírmelas con mucha frecuencia. Yo las utilizo para cuando alguien ha tenido una situación difícil en su vida, ha tenido un trauma, o aunque no haya sido un trauma, porque ahora miraremos qué características tiene para que podamos considerarlo un trauma. Cuando alguien simplemente ha vivido una situación difícil, me gusta repetirle: no seas lo que te hicieron, no seas lo que te ocurrió, no seas lo que te faltó. Describe, asume y resuelve, porque hoy eres un adulto, ¿vale? Entonces, para que haya un trauma, básicamente lo que tiene que haber es una exposición súbita, inesperada, a un hecho doloroso, y que tus recursos personales no han sido suficientes para trascender ese hecho doloroso. Es decir, podría ser que dos personas vivan la misma situación, y para uno desencadenó un síndrome de estrés postraumático, y para otro simplemente fue algo muy duro en su vida, pero que lo pudo trascender con los recursos que tenía para, para ir caminando. Esto lo vamos a ver muy bien el domingo 3 de mayo para los del curso, porque para que pueda haber una enfermedad real, si alguien, por ejemplo, se come unos garbanzos y le pone media botella de salsa picante de la Valentina, y al día siguiente le duele la barriga, esto no es esto no es una enfermedad, es una indisposición. Si a alguien, por ejemplo, se le pasó la cervecita en el Zoom con los amigos, se le pasó y se bebió 20 cervezas y al día siguiente se encuentra un poco mal, esto no es una enfermedad, esto es una indisposición. Ahora, si esto le pasa cada 3 días, pues esto es una enfermedad, ¿no? Entonces, para que haya una enfermedad tiene que haber un bioshock, ¿no? Desde la medicina de Hammer se le llama el síndrome de Drake-Hammer. Pero bueno, un bioshock, que tiene que haber un acontecimiento imprevisto, dramático, vivido con la sensación de desamparo y en soledad, ¿no? Con lo cual, si alguien vive una cosa, pero automáticamente lo comenta con alguien o es abrazado por algún amigo, muy probablemente no va a desarrollar síntomas, no va a desarrollar el síndrome de estrés postraumático con toda la sintomatología que conlleva. Esto es muy, muy, muy importante, porque hay personas que han vivido cosas muy, muy, muy difíciles y no tienen un estrés postraumático. No son mejores que los que sí lo tienen, porque cada persona tiene su propia historia. Y a ver si no me enredo mucho explicando lo siguiente, ¿no? Yo siempre les explico a mis alumnos que cuando una mujer que ya es madre está viendo la tele y en la tele sale, qué sé yo, que van a matar un cachorrito, que un niño se va a morir o que un niño está en peligro, yo siempre digo que en ese momento automáticamente se le va a hacer, podría ser que si para ella le revive un trauma familiar, personal, etcétera, podría ser que se le va a hacer un tumorcito. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tumorcito no va a tener significado, se va a pasar rápido, en una semana, en un mes, era pequeñito, se va a deshacer y no pasa nada, porque en la lógica biológica, cuando una leona ve que sus cachorros están en peligro, lo que hace es unos tumores para aumentar la leche. Es fácil, ¿no? Con lo cual, por lo general, un tumor en el pecho, por lo general, hay muchos más, pero bueno, por lo general, obedece a resolver un conflicto de preocupación respecto de los hijos. Generalmente no va a pasar nada a menos que la persona, perdón, tenga una carga conflictual tremenda que le lleve a desarrollar toda una enfermedad. Pues esto mismo lo aplicamos a lo del síndrome de estrés postraumático. Cada uno va a vivir las circunstancias del acontecimiento en el mismo tiempo,
pero de acuerdo a lo que haya en su familia, a lo que haya en su árbol genealógico, en su historia personal, esto es lo que vamos a llamar carga conflictual. Es decir, la carga conflictual es la que nos va a permitir comprender por qué un hecho dramático a una persona le desarrolla muchos síntomas y a otra persona no se los desarrolla. Y entonces, seguimos con la siguiente diapo. Y, perdón, aquí vamos a ver. Y entonces, cuando una persona tiene un trauma de verdad, es decir, un síndrome de estrés postraumático, su persona queda fragmentada en tres partes, ¿no? En una parte psíquica traumatizada, unas partes supervivientes al trauma y unas partes psíquicas sanas. Esto es de Franz Rupert. Las personas, la parte psíquica sana, pues es la que le va a permitir pues seguir su día a día, atender a sus hijos, atender su trabajo, hacer todas las cosas que la vida le pide. En cambio, las partes psíquicas traumatizadas se van a manifestar con síntomas. Se van a manifestar con síntomas mentales o bien con síntomas físicos. Los síntomas mentales, evidentemente, podrían ser pesadillas, ansiedad, angustia, y los síntomas físicos podrían ser de todo tipo, dependiendo del trauma. Y el hecho de que las partes supervivientes se llamen supervivientes y tengan un nombre así bonito, esto no las hace glamurosas, porque las partes supervivientes podría ser un alcoholismo, una fobia, una adicción, cualquier cosa que haga que la persona se entretenga, o incluso un guión vital, un guión de vida que le lleve a desperdiciar su vida, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y entonces, aquí lo tenemos. Aquí está. Básicamente, hay tres tipos de traumas. Antes de hablar de los tres tipos de traumas, os quiero explicar la variabilidad que puede tener un trauma. Por ejemplo, hay traumas existenciales, es decir, esto es un asunto de vida o de muerte, un secuestro, una desaparición. En México se ha vivido en los últimos años muchísimos de este tipo de traumas, porque ha habido miles, decenas de miles de personas desaparecidas, ha habido muchísimos secuestros, con lo cual allí las personas han estado enfrentados a un trauma existencial. Hay traumas por pérdida de un familiar, por ejemplo, se perdió un hijo, especialmente si es pequeño, o se perdió un hijo en un accidente, se perdió un familiar en unas circunstancias también de accidente o circunstancias trágicas, o bien, perdón, o bien se perdió el padre cuando eres un niño. Aquí las pérdidas también te van a generar un trauma. Perdón que se me ha atorado un gallo y no. Esto debe ser por cantar demasiado. Bueno. Pero también hay otro tipo de traumas que podrían llevar a una persona a un sufrimiento potente, que sería la pérdida del amor parental. Es decir, alguien que ha experimentado el rechazo, o porque se murió el padre, o porque se murió la madre. Y aquí no tiene mucho que ver, bueno, evidentemente si alguien es un niño y se muere su padre y se muere en unas circunstancias trágicas, muy probablemente esto le va a llevar a un condicionamiento de síndrome de estrés postraumático, y que probablemente ni siquiera se va a dar cuenta. Es decir, él como muchas veces estas cosas no se verbalizan, hay personas que han vivido trauma cuando han sido niños y no lo hablan,
no lo habla en toda la vida. Y yo como médico puedo distinguir claramente que hay un síndrome de estrés postraumático porque hay síntomas. Hay síntomas, hay una parte superviviente, generalmente la parte superviviente es como muy, muy plausible, no sé, son personas que son muy trabajadores, puedes confiar mucho en ellos, no sé, están súper implicados en los asuntos, pero en cambio, los ves que tienen síntomas físicos. Yo he visto de todo, he visto psoriasis, he visto parálisis, he visto asmas, he visto problemas en la piel, he visto problemas digestivos, colitis ulcerosa, problemas autoinmunes, he visto de todo, todo, todo. Y por supuesto, también las partes supervivientes. Y obviamente el trauma sexual, es decir, cuando una persona es estimulada contra su voluntad, esto es una gran violencia. Es una agresión contra la identidad y que puede llevar a la persona a vivir sentimientos de traición, humillación, rabia, asco, vergüenza. Son sentimientos que han de ser disociados. Luego explicaré qué quiero decir esto, ¿eh? Y por supuesto hay trauma social, es decir, puede ver que por motivo de las guerras, por éxodos, por acontecimientos telúricos, etc. En México, el año pasado, en marzo, no me acuerdo, por aquí debe estar Roberto que se acordará, pero el año pasado, en marzo, hicimos un pequeño taller con algunas personas ahí en México y participó una persona que el día que estábamos haciendo el taller coincidía, no sé si era con la fecha de nacimiento de su marido, sí creo que era la fecha de nacimiento de su marido, que su marido murió en el terremoto de la Ciudad de México en el 85. Claro, esto, los acontecimientos telúricos, los acontecimientos geográficos, pues estos evidentemente nos van a llevar a vivir un trauma colectivo, ¿vale? Entonces, a veces el abandono paterno podría generar un trauma también, dependiendo, todo esto depende de cómo lo haya vivido, de cómo haya sido la carga conflictual de la persona, ¿vale? Y entonces, estos son, digamos, como las variantes de trauma. Y ahora vamos a hablar un poquito del trauma personal, familiar y colectivo. Es decir, uh, para nosotros, en lo sistémico, los traumas, tanto sea personal como sea familiar o sea social, para nosotros están unidos. Es decir, para nosotros todo está unido. Hay un libro que mis alumnos saben que me gusta recomendarles, que es el libro de Todo está iluminado, de Jonathan Safran Foer, porque eh, es un libro que nos permite comprender que el viaje hacia nuestra historia nos conecta con todos los seres humanos. Por ejemplo, un trauma personal podría ser alguien que perdió a su padre cuando era un niño, o podría ser que padeció abusos sexuales, o padeció abusos físicos, o vivió un acontecimiento extraordinario que le marcó profundamente, que fue un shock profundo en su vida. El trauma familiar son los acontecimientos que son compartidos con toda la familia. Es decir, en, yo en México, desde mucho antes de que conociera las cosas sistémicas, que las empecé a conocer más o menos en el año 98, más o menos, eh, pero ya desde antes, desde que empecé a ser médico, para mí siempre me interesaba investigar en aquello que estaba viviendo mi paciente, cómo hacer la referencia a las cuestiones de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Es decir, y cuando había, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, había problemas así que eran como incomprensibles que hubieran aparecido de golpe en una persona, siempre yo intentaba investigar qué había pasado en su familia en la Revolución Mexicana. Como ahora ya tengo 18 años trabajando continuamente aquí en Barcelona, pues ahora estoy tengo el olfato
muy despierto para todo lo que es lo de la guerra civil, que para mí es un trauma presente que condiciona bastante el modo de vivir los acontecimientos traumáticos a nivel social, ¿no? Y evidentemente, muchísimos hechos aislados, conjuntados, también van generando una memoria completa de trauma colectivo. Por ejemplo, en México, de alguna manera, todos los acontecimientos que han ocurrido en todo este tiempo de secuestros, de desapariciones y todo, ya ha generado una memoria que en algún momento, un trauma social que en algún momento va a necesitar lo que hablamos ayer en el módulo, lo que hablamos ayer, que va a necesitar reparación, reconciliación y trascendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchísimos acontecimientos sociales que se han vivido en muchas partes del mundo no han tenido ni siquiera la primera parte, que es el reconocimiento, la reparación. Yo creo, por ejemplo, que en México el tema de la Revolución Mexicana, que fue algo muy, muy trágico, donde murieron 1 millón de personas en una población de 15 millones, para que se den una idea, ¿no? Uh, es un... Uh, el, los políticos, igual que en todas partes del mundo, se apropiaron del discurso revolucionario, pero no para reparar o para trascender, sino para hacer política. Y entonces es una memoria que ha quedado disponible y yo tengo la intuición de que muchísimos, los acontecimientos más trágicos que se van viendo en México, muchos de ellos hacen referencia a memorias que justo de la Revolución Mexicana, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el trauma social. Ahora, ¿qué se hace cuando alguien tiene un trauma? Aquí no voy a entrar en la parte sociológica, porque yo creo que allí los sociólogos y los antropólogos tienen muchísimo que ofrecer, respecto del trauma social. Hay un filósofo, Levi Strauss, que estuvo recluido en un campo de concentración, y Levi Strauss tiene una frase fascinante, ¿no? Tiene una frase fascinante que dice que los seres humanos necesitamos rituales para poder sobrevivir. Acordaros de una cosa, que la gente que entró al campo de concentración tenía que vivir un ritual de paso. Es decir, ¿cómo era el ritual de paso? Despojarse de la vestidura, de sus vestidos, y luego llevar todos una vestimenta más o menos similar, muy parecido al pijama que llevamos todos por casa, ¿vale? Y luego, muchos de ellos, quitarles todos los pelos, porque de alguna manera quitarles toda la personalidad. ¿Habéis visto cuánta gente se ha rapado en este confinamiento? Mi humilde hipótesis es que todos los que se han rapado, aparte de que no han podido ir al peluquero, evidentemente, porque en lo sistémico no somos ingenuos y no obviamos las cosas objetivas de la realidad, pero aparte de no haber podido ir al peluquero, claramente, ¿por qué unos nos hemos cortado el pelo simplemente ahí como Dios nos ha dado a entender? ¿Y por qué hay quien claramente se ha rapado? Muchas personas, ¿no? Yo creo que los que se han rapado tienen una conexión muy profunda con los campos de concentración. Estas personas deberían investigar en su historia qué parte hay del historial judío. Es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque 1/3 de la población en España, 1/3 de la población en España era judía. Y muchísimos judíos, en las dos grandes migraciones que hubo, muchísimos judíos emigraron, unos al norte de Europa, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, Benito Baruch Espinosa, que era de un pueblo que se llama Espinosa de los Monteros, la familia emigró a Portugal y de allí emigraron a Holanda y por eso nació en Ámsterdam, pero era Espinosa de los Monteros, de los Espinosa de toda la vida. Y muchísimas migraciones fueron a América Latina, con lo cual toda la gente, prácticamente toda la gente, bueno, un gran porcentaje de la población en América Latina que tienen un historial familiar de ibérico,
ibérico, tanto portugués como español, pues llevan en su simiente en su árbol transgeneracional toda la memoria judía. Con lo cual, la memoria judía que incluye los campos de concentración, que incluye los exilios, que incluye las pérdidas, que incluye todo esto, es normal que mucha gente muy a profundidad, este tipo de situaciones les haga conectar con aquello. Yo, cuando empecé a ver en el Instagram que la gente se iba rapando, yo pensaba, mira, están emulando, se están homologando con el ritual de paso que nos hablaba Paz Moreno Feliu en el libro de En el corazón de la zona gris. Están haciendo lo mismo, están manifestando con un gesto pequeñito su lealtad. Ojalá que todos los que sean rapados sean conscientes que este pequeño gesto, si lo llevan a su conciencia y a su contemplación, les va a permitir colaborar de alguna manera con la dignidad de los que desaparecieron en el Holocausto y permitir para su propia dignidad un nuevo estatus, es decir, una nueva oportunidad de estar en este planeta, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora, ¿cómo se trata el trauma? Pues el trauma colectivo se tiene que tratar desde la antropología, y os decía que dice Levi Strauss que un ritual nos hace pasar al bando ganador. Y si se fijan en es que ya saben que hablo como Hugo Sánchez y como sé que hay gente de México, pero yo cuando voy a México ya no hablo así, pero bueno, si se fijan, todas las actividades están siendo como rituales. Hay los que están haciendo pan, los que se están cortando el cabello, los que salen a aplaudir al balcón. Poco a poco se van, si para una mirada un poco eh, observante y acuciosa, se dará cuenta que se van homologando los rituales. Porque los seres humanos necesitamos rituales para poder trascender las circunstancias. Luego ya a nivel personal, cuando alguien tiene una experiencia de trauma, yo aquí hablo de cuatro cosas no sencillas, perdón, de cuatro cosas, pero hay el abanico de posibilidades para poder tratar un trauma es enorme, ¿eh? Pero, por ejemplo, la terapia conductivo-conductual pues es bastante buena, ¿no? Esta psicoeducación para aprender a manejar los síntomas, trabajar las reacciones emocionales, entrenar habilidades sociales que le permitan sanar, ¿no? Aquí nuestra compañera Laura Steyers sabe bastante de esto, ¿no? La hipnoterapia, que esto es genial, todos los que me habéis visto trabajar a nivel grupal sabéis que es un recurso que yo uso bastante, es decir, siempre que yo le voy diciendo a un participante de un taller, mira cómo están tus rodillas, cierra tus ojos, escucha esto otro, de alguna manera estamos haciendo hipnoterapia que le permite al paciente ir a un lugar seguro, a un ayudante interno, a una comprensión mayor, a un árbol que protege, a un clan que te acoge, a una tribu que te sostiene, una caja fuerte infranqueable. Hay otros que usan recursos que si lo saben usar son bastante buenos, como es la desensibilización para activar y controlar paralelamente imágenes, olores, sensaciones intrusivas, flashbacks dolorosos, etc. Y muchísimas técnicas más. Aquí siempre lo importante que debe tener en cuenta todo terapeuta que trabaje con alguien que ha vivido un trauma es que la intervención terapéutica no debe retraumatizar. Hay una frase que a mí me gusta repetirle a mis alumnos que dice que los mitos se sostienen a base de conversaciones. Y hemos vivido mucho un prejuicio terapéutico que no es cierto. El prejuicio terapéutico dice que si tú sacas todo aquello, te vas a curar, ¿no? Lo vamos a matizar. Está claro que un acontecimiento traumático que ha quedado en el inconsciente, que ha sido borrado, etcétera, etcétera, necesitará en algún momento
que alguien le ayude a una correcta expresión, ¿vale? Pero esa correcta expresión tiene que ser artística, amorosa, digna, profesional, porque no debe llevar para nada al que ha vivido el trauma a una retraumatización. No la debe llevar. Y el trauma se debe expresar solo como para dignificar el acontecimiento, para darle sitio, para recogerlo, para reconocerlo, pero con la intención de resignificarlo. Porque el problema es que una persona, por ejemplo, que ha vivido un trauma y que se instala en el niño víctima, podría ser que él mismo se esté retraumatizando constantemente, porque los mitos se sostienen a base de conversaciones. Con lo cual, eh, explayarse es terapéutico, es terapéutico. Explayarse muchas veces sobre el mismo asunto es terapéutico, no es terapéutico, ¿vale? Entonces, y por supuesto nosotros desde la visión sistémica tenemos una herramienta fascinante a través de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una terapia amorosa, digna, incluyente, humilde, fascinante. Podría pasarme aquí toda la tarde llenando de elogios y de virtudes al trabajo amoroso que se hace con las constelaciones familiares. Porque las constelaciones familiares, el trabajo grupal con constelaciones familiares nos hace pertenecientes. Es decir, una tragedia aislada a través del trabajo sistémico nos conectamos con algo más profundo. Nos conectamos con la historia de nuestra familia, con la historia de nuestros antepasados, con lo que ocurrió en nuestro país, con lo que ocurrió en nuestra región. Pasamos del pensamiento vectorial al pensamiento sistémico. Sanar, en el fondo, es volver a unir las partes de una tragedia en un todo más grande. Esto es sanar. Y las constelaciones familiares, justamente esto es lo que nos permiten. Nos permiten unir las partes, conectándolas a algo mucho más grande. Para los que no están muy habituados a lo que es pensamiento vectorial y pensamiento sistémico, os diré unas palabritas muy sencillas. El pensamiento vectorial lo necesitamos porque si no, no se levantaba el avión. El pensamiento vectorial es, mira, parece que va a llover. Vale, pues cojo el paraguas, me meto debajo y no me mojo. Esto es pensamiento vectorial, ¿vale? Y funciona, lo necesitamos. Pero para muchísimos aspectos de nuestra vida, como el amor, las tragedias, las epidemias, la enfermedad, para todas estas cosas, el pensamiento vectorial no funciona. Tenemos que recurrir al pensamiento sistémico. Es decir, tenemos que... esta epidemia será muy difícil trascenderla si no somos capaces de conectarla con otras epidemias, y cada país y cada región debe hacer como una especie de memoria, de saber cómo se vivieron las epidemias de cólera en la Barcelona de hace 150 años, cómo se vivieron en México las epidemias de cólera a principios de siglo. Es decir, cada que una persona hace un gesto de memoria y de comprensión y de contemplación, está colaborando humildemente, como dice Galeano, ¿no? Pequeñas personas haciendo pequeñas cosas, haciendo pequeños gestos para hacer una gran transformación. Esto es lo que hacemos. Entonces, en la constelación familiar es una herramienta privilegiada porque le permite al individuo, en la constelación familiar, la persona tiene la oportunidad de conectar con el hilo conductor de su propia vida. Es decir, ese acontecimiento, que fue un antes y un después para su vida, está profundamente conectado con lo que es él ahora. Por eso en las constelaciones muchas veces yo les hago, o todos mis alumnos que hacen constelaciones también lo hacen, les hago hacer un viaje hacia el pasado
y le solemos decir, una persona que tiene, qué sé yo, 38 años y que vivió una experiencia trágica a los 4 años, le hacemos que vaya en un viaje al pasado, sostenido por el clan, con una actitud hipnótica, con una actitud respetuosa y amorosa, le llevamos allí y le hacemos que le diga a aquel niño de 4 años, él, el adulto, que le diga, vengo del futuro y vengo a decirte que no te salió tan mal y que en el camino hubo muchísima gente que te ayudó y que en el camino te has encontrado experiencias fascinantes y ha habido gente que te ha amado de manera deliberada y totalmente generosa. Toda tu historia sería incomprensible sin este recorrido, pues las constelaciones familiares le permiten a la persona reconectar con aquello de una manera amorosa, sin trauma y para trascenderlo, para ser un adulto. Luego después, si además que generalmente las cosas traumáticas están relacionadas, por ejemplo, si una familia, imaginaos que a una familia le roban la paga doble, que en México se llama aguinaldo, ¿no? Que les roban la paga doble o el aguinaldo y se quedan sin dinero para esa época, pues podría ser que esto genere un trauma en algún miembro de la familia y seguramente ese acontecimiento estará conectado con otro evento traumático, con otra pérdida que ya ocurrió en la familia. Las constelaciones familiares nos permiten hacer este trabajo, ¿no? Y por supuesto, las constelaciones familiares nos conectan a algo mucho más grande. Bueno, vamos a hablar un poquito como siempre me voy a quedar sin tiempo. Me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, os voy a explicar algunos casos en los cuales un trauma sistémico, un trauma transgeneracional, llevó a una persona a vivir una situación de conflictos en su salud y ya lo veréis. Entonces, una postura vital se sostiene con muchas memorias. Es decir, espera, que tengo que compartir la pantalla. Ay, no. Aquí está. Perdón, voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver. Aquí está. Una postura vital se sostiene con muchas memorias. En el trauma personal, muchísimas veces podemos percibir y conectar el trauma familiar y el trauma social, ¿vale? De tal manera que muchas veces a través de las enfermedades conocemos la historia familiar, porque el síntoma, paradójicamente, es un dolor que une. Es decir, eh, casi siempre cuando tenemos tiempo y más con las personas que llevan muchos años haciendo un recorrido a través de lo sistémico, pueden llegar a comprender que su síntoma, lo que están viviendo, les conecta con otros acontecimientos de la familia. Por eso decimos que el síntoma es un dolor que une. El síntoma es el poema del cuerpo. Por eso cuando te digan, oye, estás hecho un cuadro, tú dile, no, 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 estoy hecho un poema, ¿vale? Y entonces voy a explicar un par de casos y con esto creo que podremos tener una visión más o menos completa de lo que quería explicar, ¿vale? Les voy a explicar primero un caso de un señor que tiene narcolepsia. Este señor, un paciente con narcolepsia que yo le he titulado Dormir para el abuelo. Es un paciente italiano que desde niño tiene la obsesión de venir a vivir a España, ¿no? Y explorando su historia familiar, vimos que su abuelo fue parte del Corpo Truppe Volontarie, que eran militares enviados por Mussolini para ayudar a Franco. Su abuelo participó en la famosa batalla de Guadalajara, no la Guadalajara de México, sino la Guadalajara de aquí de cerca de Madrid. Y al poco tiempo de nuestra entrevista se encontró un diario donde el abuelo escribía,
cada hoja del diario empezaba con, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Eh, Tienen que pensar que este chico, este señor, este paciente mío, tenía un problema gravísimo, porque no podía ni ducharse solo, porque se podía caer, no podía meterse a nadar, no podía entrar al mar, no podía caminar por la calle, porque tenía un caso de narcolepsia severa. Aquí no os ha explicado, no os ha explicado los traumas personales, las cosas individuales que él también vivió, las cosas de su familia. Esto no lo he explicado, que también estaba presente, porque una postura vital se sostiene con muchas memorias. Me he centrado directamente a la parte del trauma social o del trauma colectivo que se manifiesta en una historia individual. Aquí una historia entrelazada de la guerra civil, entre la ayuda que Mussolini le quería dar a Franco, pues aquí la podemos ver en este paciente. Y os voy a explicar otro. Había otro paciente que, a ver, ay, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Vamos a ver si por qué no cambia. Aquí está. Tuve un paciente que tenía el síndrome de las piernas inquietas. Es decir, este señor llegaba a la noche y empezaba con un insomnio tremendo porque las piernas se movían, se movían, se movían. Se trataba de un paciente catalán que en la historia familiar está el hecho de que su abuelo fue alistado como muchos adolescentes en la Quinta del Biberón. Su abuelo desertó y estuvo huyendo mucho tiempo. No se enteró que la guerra había terminado y seguía huyendo. Esta historia fue fascinante, fascinante, porque para las personas que no son de España, aquí la guerra civil fue un acontecimiento tan traumático y tan doloroso para toda la sociedad, que imagínense ustedes que ya en las partes finales de la guerra ya no había gente para mandar a la guerra. Y por eso hubo militares italianos aquí. Y aquí en Cataluña se envió a la guerra a niños de 13, 14 y 15 años. Y entonces, siempre que exploramos esas circunstancias desde nuestra vida actual, que es un tanto cómoda, podríamos banalizarlo un poco, pero tendríamos que pensar en el corazón de las madres de aquellos chicos, en sus hermanas, en sus hermanos. Eran niños que se fueron a la guerra civil. Pues bien, historias como esta de este paciente mío que su abuelo desertó y entonces el pobre anduvo huyendo mucho tiempo todavía porque no se dio cuenta que la guerra se había terminado. De alguna manera, mi paciente estaba huyendo como el abuelo. Les pongo otra historia también de la guerra civil, que aquí la guerra civil tiene para dar muchísimo. Tuve una paciente de aquí de Barcelona, que tenía mucha ansiedad, tenía palpitaciones, su abuelo era sindicalista de la CNT y en el Hospitalet, aquí en Barcelona, en el Hospitalet, los sindicalistas empezaron a fabricar granadas y bombas. Y su abuelo, que era un sindicalista, era el encargado de fabricar granadas. Aquí una vez más, por supuesto que en esta paciente estaba en la época de la menopausia, con lo cual biológicamente algunas mujeres pues también tienen palpitaciones y todo esto. Algunas mujeres también, ya saben ustedes que muchas mujeres cuando tienen sofocos les pasa lo mismo que les pasa a las leonas, que sienten que los leones ya no las ven y entonces con el calor les avisan a los leones hey, que ahí están disponibles, ¿eh? Claro, todo eso estaba, pero en este caso, llegar a la comprensión sistémica de que ella en el fondo llevaba las bombas en el corazón que había fabricado el abuelo, fue lo que realmente le permitió darle la vuelta. Fijaos por qué estamos hablando de esto. Yo de entrada, por ejemplo, como médico, si viene un paciente mío y me explica que tiene una colitis ulcerosa, de entrada no voy a buscar todo lo sistémico ni todo lo transgeneracional.
aplico las metodologías que yo conozco para tratarle, y si funciona, oye, no hay que usar más de lo que decía Agustín de Hipona, que el infierno está preparado para los que quieren saber demasiado. Entonces, hay que saber lo que hay que saber para solventar un asunto, y ya está. Gonzalo, en la charla de la terapia breve estratégica, os dará muchas más pistas al respecto, ¿no? Pero claro, cuando tú haces el tratamiento correcto, el paciente no mejora, eh, eh, pues allí tienes que plantearte otras memorias como esto que os estoy hablando, ¿vale? Y por último, os voy a explicar una cosa más, y con esto vamos a dar terminado nuestra charla de trauma, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para sanar? Pues para sanar hay que hacer una toma de conciencia serena. Es decir, tenemos la equivalencia compleja de que nuestros problemas son como una puerta, ¿no? Y que para resolverlos tendríamos que poner una puerta igual. Y a veces no hace falta. Eh, hay personas que a veces les he dicho cosas, les he dicho cosas así un poco chorradas, ¿no? Y les han servido. No sé, alguna paciente que le dije alguna vez, oye, yo creo que tú lo que necesitas es ponerte a ser feliz y ya nada más. Y darle, tienes que, le dije una cosa tonta, ¿eh? Mira, cuando uno está anclado en el pasado es como si tuviera las manos ocupadas, y claro, si tienes las manos ocupadas, no puedes agarrar cosas nuevas. A lo mejor las tienes que soltar y ponerte a ser feliz. Y dijo, tienes razón. Y se puso a ser feliz. No tuvo que hacer todo lo que tenemos que hacer nosotros. Psicoanálisis, Gestalt, Feldenkrais, yoga, constelaciones familiares, uy, un montón de cosas para poder sanar un poquito algo de nuestra historia, nada, nada. Ella se puso a ser feliz. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la toma de conciencia serena también ayuda. Es decir, muchas veces tenemos un dramatismo agregado por narcisismo. Por narcisismo porque nuestro narcisismo necesita que aquello que nos pasó tiene que ser tratado con la misma intensidad con lo que pasó. A veces no. A veces una caricia te puede curar. Una palabra amable. Que alguien te recoja y te dé un refugio seguro un ratito, eso te puede sanar. Un medicamento puede ser un antes y un después, y nada más. Y todo este abanico de recursos, pues los dejamos para cuando todo aquello, pues no ha funcionado. Entonces, la toma de conciencia serena nos sirve. Necesitamos también, por ejemplo, la fuerza del clan. Para sanar, necesitas amor y perder el miedo. Todos mis pacientes que se han podido curar, yo he visto cosas asombrosas en mi trabajo como médico, y nunca me he podido poner la etiqueta de que haya sido yo el artífice, porque en general eran personas que estaban rodeadas de amor y que supieron perder el miedo. Sí que es verdad que quizás yo he ayudado a muchísima gente a que pierdan el miedo, y mis alumnos ya saben que yo ya tengo mi epitafio listo para cuando me entierran a los 106 años. En mi epitafio tienen que poner, aquí descansa un hombre que le quitó el miedo a mucha gente, ¿vale? Pues para sanar necesitas amor y perder el miedo. Para sanar necesitas a tu clan. Es decir, tú vas a poder sanar si experimentas la presencia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, de tu comunidad, y tú podrás decir, pero es que este ataque de angustia que tengo ahora y que estoy confinada en este barrio, ¿cómo voy a experimentar mi clan? Es que nadie está solo, nadie, aunque estés allí encerradita ahora en tu apartamento, no estás sola. Tú tienes que hacer la inmersión, el viaje interno, para que puedas sentirte abrazado por tu clan. Para sanar necesitas a tu clan. Hay un proverbio africano que dice que el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la villa entera para poder sentir su calor. Tú necesitas amor y ser sanado.
Y por supuesto, necesitamos entrenarnos porque hay una, hay una paradoja, ¿no? Que mucha gente quisiera que la sanación fuera como una varita mágica, que se topó con alguien y ese alguien te hizo un trabajo, te dio algo y tú sanaste. Esto ocurre, por supuesto, esto es el milagro extraordinario, pero el milagro ordinario es que tú asciendas a la realidad, seas artífice de lo que está ocurriendo. Todos ya saben todos ya saben el famoso chiste del hombre que se está afeitando y llega la mujer y le dice, la sirvienta está embarazada. Ah, pues que asuma y que resuelva. Sí, pero es que es hijo tuyo. Ah, pues voy a asumir y voy a resolver. Pero yo soy tu mujer, pues asume y resuelve. Ese es el adulto. Asume y resuelve. Y nosotros para hacernos adultos nos entrenamos en 4 valores. Nos entrenamos en la sinceridad, la integridad, la humildad y la voluntad. Diré una palabra muy rápidamente de cada cosa. La sinceridad. La palabra sincero viene del francés sincère, sincera, porque los escultores que no eran muy buenos, pues le ponían un poquito de cera a sus esculturas para que parecieran perfectas, ¿no? Y entonces los escultores buenos ponían un letrero. Esta escultura que tú vas a comprar es sincera, sincera, sin aliños. Es de verdad, este eres tú. Este es un valor en el que nos debemos de entrenar todos. Es mejor que te rechacen por lo que eres a que te amen por lo que no eres. Con lo cual, el entrenamiento en la sinceridad, el entrenamiento en la sinceridad es un buen inicio para poder estar sólidos, adultos y en la vida, y felices en la vida. Atención, que la iglesia dice que solo podemos ser radicales en 3 valores, en amar, en querer y esperar. Y tiene razón. Tiene razón. Os voy a explicar por qué. Porque la sinceridad no es decir todo lo que uno piensa. La sinceridad es estar en concordancia con lo que uno piensa. Es decir, aquí vamos ya a la coherencia, que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces está en concordancia. Y luego nos entrenamos en la humildad, que la humildad no es ser poca cosa. La humildad es asumir el protagonismo cuando te toca y no necesitarlo cuando no te toca. La humildad es saber estar en el sitio que te corresponde en cada momento. En este momento, los que se llevan los aplausos son los médicos que están en las UCIs y las enfermeras, y me parece muy bien, muy bien. Los demás, pues mira, no estamos haciendo nada importante. Si tú estás en concordancia con tu humildad, podría ser que alguien está en la cresta de la ola, es como el éxito, ¿no? Que hay gente que está en la cresta de la ola y no lo disfruta. Podría ser que alguien está en la épica de una UCI, pero si no está despierto, no está sirviendo de nada para su recorrido. Y tú, en esa comprensión y en esa humildad que te toca vivir, allí estás aportando lo que la humanidad necesita. Y la última, la voluntad. La voluntad, solo conocemos la parte más burda de la voluntad, que es proponerme algo e ir a por ello, ¿no? Y de hecho muchos entrenamientos de coach van en ese sentido, ¿no? De que te pones un objetivo y vas para allá. La voluntad, desde este valor que nosotros estamos buscando para sernos personas adultas y despiertas, la voluntad es mirar qué es lo que quiere tu sabio interior y ponerte con ello. Porque podría ser que lo que tu sabio interior te está pidiendo no tiene tanto de capricho y tanto de glamour, por ejemplo. A lo mejor, mira, tu sabio interior te está pidiendo que te hagas caso, que te hagas cargo de tu padre que está enfermo y a lo mejor no tiene glamour. Acordaros que el amor es un asunto de presencia. Te ama el que está presente para ti y tú amas para aquello que tú estás presente. Porque sentir bonito por algo, los que somos histriónicos, los mercuriales, yo puedo sentir bonito hasta por este vaso, si me lo propongo. Pero ese no es amor verdadero. El amor verdadero es la presencia. Y como estamos en una época de confinamiento, tienes que
hacer un viaje interno para que descubras con qué personas de este planeta, aunque no estés junto, aunque no estás junta, estás unido. Y eso también es presencia, ¿vale? Pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy.